Podemos urge a Sumar rectificar el error político del veto a Irene Montero. Vamos con declaraciones de la secretaria general de Podemos, Yone Belarra. Lo digo claramente. Concurriremos a las elecciones generales con Sumar. Esa decisión está tomada. Me veo, no obstante, en la obligación moral de trasladaros algunas cuestiones importantes. La primera es que desde el equipo negociador de Yolanda Díaz se nos ha trasladado que la presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad. Como secretaria general, quiero deciros que me entristece profundamente que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes en nuestro país. Hoy tenemos en mesa a Laura Arroyo, comunicadora. Muchas gracias por acompañarnos en el tablero. Paola Aragón, periodista. Gracias por estar con nosotros. También Olaya Suárez, de Podemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a Carlos Entenza, de Ideas Sin Guerra. Muchas gracias por acompañarnos en el tablero. Por videoconferencia tenemos a Arantxa Tirado, politóloga, que nos acompaña hoy aquí en este programa. Empiezo a mi izquierda, como siempre, con Laura Arroyo. Sí, primera valoración sobre el veto y la situación. Hay muchísimos temas. Hay muchos temas, pero nos vamos con el vídeo que hemos visto de Yone Belarra, la secretaria general de Podemos, y la cuestión del veto a Irene Montero. Bueno, yo creo que para nadie es una sorpresa que para el movimiento feminista y las mujeres que nos consideramos feministas, pero también las mujeres que nos consideramos feministas y de izquierdas, y las mujeres que nos consideramos feministas de izquierdas y de clase obrera, y en mi caso, feminista de izquierdas, clase obrera y también mujer racializada, ese veto me parece la primera victoria del fascismo. Y creo que esto hay que decirlo así de claro. Uno no puede ganarle a la ultraderecha ni tener un discurso de que va a combatir a la ultraderecha, permitiéndole que la ultraderecha ya tenga una primera victoria, que es precisamente lo que quería, tener a Irene Montero fuera de las instituciones. Paola Aragón. Bueno, yo creo que es una muy mala noticia para las feministas el veto a Irene Montero, sobre todo porque creo que ahora mismo la izquierda está en un momento en el que es crucial para todas que sigamos la senda que se ha construido durante la última legislatura, de que las instituciones sean aliadas del movimiento feminista también. Porque veníamos de un periodo anterior en el que, después de todo lo que le hicieron a Viviana Aido, Zapatero llegó a eliminar el Ministerio de Igualdad, el gobierno de Mariano Rajoy llegó a recortar llegó a reducir hasta un tercio del presupuesto lo invertido en la lucha contra la violencia de género. Y bueno, veníamos de un momento en el que existían 3 estadios en el posicionamiento que las instituciones podían adoptar con respecto al feminismo, que eran, uno, pura misoginia, negando la violencia de género en sí misma; otro era un completo asepticismo; y el tercero era ese vaciado de contenido de lo que significaba el feminismo, ¿no? Que ni siquiera era un término normalizado dentro de las instituciones, que significaba casi identificar el ser mujer con ser feminista. Creo que es un riesgo que podamos volver a un estadio similar a este del que venimos y que empecemos, por ejemplo, a frivolizar diciendo que por ser mujer haces política de una manera distinta a cómo la pueden hacer los hombres, que puede ser un discurso mucho más propio de Soraya Sáez de Santamaría o de Begoña Villacís. Por eso creo que es muy importante que mujeres como Irene Montero, que sí que toman el feminismo trasladando lo que los movimientos demandan a las instituciones para llevarlo hasta el BOE, siga con un reconocimiento y con una posición en las instituciones de relevancia. Carlos. Bueno, creo que han sido 2 semanas difíciles para todos, pero que finalmente lo que vimos el viernes fue una victoria para todos los ciudadanos de este país, el mayor acuerdo de izquierdas desde la recuperación de la democracia, y que eso hay que ponerlo en valor y, si es posible, dejar hoy mismo de encerrarnos a hablar de nosotros mismos. Sobre el veto y lo que comentaba Laura, creo que hay que tener un poco más cuidado con las palabras y sobre todo si hablamos de fascismo. Si todo es fascismo, nada es fascismo. Y tener cuidado también con el intentar asimilar un movimiento tan plural, tan profundo y tan importante como es el feminismo con una sola persona. Olaya. Bueno, el veto a Irene Montero es un avance de las posiciones machistas de este país. La ONU decía en un informe que en los últimos 10 años no se ha avanzado nada en la lucha por los avances feministas a nivel internacional, y sin embargo España era vanguardia y ha sido reconocida tanto por instituciones de la Unión Europea como de Latinoamérica, como es la Organización de Naciones Unidas,
por ser esa vanguardia de avances feministas. No es asimilar el movimiento feminista a una sola persona, pero es una realidad, es un hecho que con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha habido grandes avances feministas que llevábamos años peleando en las calles y grandes avances para el colectivo LGTBI, que todo eso va a quedar manchado por este veto de compañeros, de gente del mismo espacio político que ha cedido ante las posiciones y las presiones de la ultraderecha y que eso va a hacernos retroceder en los próximos años. Lo decía Paola, es que ya pasó con Viviana Aido. Y da mucho miedo la reacción de este país atacando por conseguir avances feministas. Hemos vuelto en una ola feminista a sacar adelante medidas que nos benefician a las mujeres, que cambian las correlaciones de fuerza y de poder en este país, y la respuesta es, pues, quédate en tu casa. Entonces también es un mensaje a todas las activistas, a todas las feministas que quieran luchar por sus derechos, el decir, bueno, cuando haya una campaña mediática, una campaña judicial, cuando se te ataque por todos los medios, hasta a nivel personal, por intentar conseguir derechos para la mayoría, bueno, pues acabaremos contigo a nivel político, personal y de todo tipo. Recuerdo el acoso que recibió en su casa durante más de un año con sus hijos menores dentro y nadie se rasgaba las vestiduras más que los compañeros de partido. Yo de verdad le pido a Yolanda Díaz y al espacio de Sumar que rectifiquen. La gente incluso que estaba en su acto el otro día decía que no le gustaba el veto a Irene Montero. Dicen, es que es una de las ministras peor valoradas. Claro, es que en esa encuesta también vota Vox. Claro que para Vox es un problema Irene Montero. Lo es Yone Belarra, lo es Alberto Garzón. Claro que lo son. Claro que son problemas, pero eso no puede ser una razón para que los compañeros del espacio la veten. Y por supuesto también creo que es un error político que nos va a pasar factura en las urnas y que dar ilusión a la gente de este país, a la izquierda de este país, es muy complicado con este tipo de vetos y dejando de lado a quien ha llevado adelante las mejores políticas feministas de la democracia. Sí. Bueno, antes de repartir turnos, noticia de última hora, ha muerto Silvio Berlusconi. La última media hora de programa la utilizaremos también precisamente para analizar la figura de Silvio Berlusconi, pero sobre el asunto del veto, Irene Montero, Arantxa Tirado por videoconferencia. Sí, hasta donde yo sé es inaudito que un cargo político de tanto peso que representa una fuerza, en este caso a Podemos, como es Irene Montero, una ministra, sea vetada, sea excluida por parte de otras fuerzas políticas con las que se está negociando un acuerdo electoral. A mí me parece, bueno, un elemento de injerencia en la política de otro partido que no sé si es fácilmente justificable. Se ha justificado como diciendo que pues, era una figura polarizante, una figura que más que sumar restaba, basándose pues, en datos como podían ser los que arrojaba uno de los últimos barómetros del CIS, que bueno, parece ser que Irene Montero tendría, digo los datos, una valoración del 3,49 puntos, 3,49 puntos de media, lo cual no me parece tan bajo, habida cuenta de que, por ejemplo, Garzón tiene 3,96 o otros ministros, pues sí, tienen 4,35, pero hablamos de ministros que no tienen ningún nivel de conocimiento, ¿no? Es decir, lo que tiene Irene Montero, a diferencia de otros ministros socialistas, y también podríamos reflexionar por qué tiene ese nivel de conocimiento, para bien o para mal, es un porcentaje de conocimiento por parte de los españoles y españolas superior al 94%, ¿no? Mientras otros ministros con niveles de conocimiento inferiores al 20% tienen valoraciones mucho más altas, lo cual lleva a pensar que quizás no se está valorando tanto lo que hacen, sino la imagen que los medios de comunicación reflejan de la gestión o aciertos, desaciertos de esos ministros. Dicho esto, más allá de justificaciones buenas, malas, pésimas, regulares, etcétera, para excluir a Irene Montero y a otras personas relevantes de Podemos. A mí me parece que esto va mucho más allá del tema feminista, sin negar que obviamente gestionar un ministerio como el Ministerio de Igualdad produce un desgaste que ha sucedido antes con otros gobiernos socialistas, ya se ha dicho el caso de Zapatero, pues cerrando el Ministerio de Igualdad, sacando a Viviana Aido, etcétera. A mí me parece que esto es una estrategia o una operación dirigida a eliminar a Podemos directamente a través de sus cabezas más visibles, a través de esos elementos políticos que simbolizan la confrontación que Podemos ha hecho a este régimen, a este sistema, la impugnación, incluso desde dentro de un gobierno. Y eso es algo que este sistema no puede tolerar, ¿no? No es tanto, se ha dicho, ¿no? Podemos es parte del sistema porque está ahí gobernando con el PSOE en el gobierno de coalición, pero el sistema no percibe a Podemos como un elemento asimilable al 100%, si bien lo ha domesticado y lo ha asimilado en un montón de
políticas que Podemos ha asumido sin ningún tipo de espíritu crítico, a veces ni siquiera para afuera, en los últimos tiempos mucho más para afuera. Entonces yo diría que esto va mucho más allá de una persona. A través de esta persona se quiere acabar con cualquier alternativa que pueda surgir en el sistema político español en forma de partido para impugnar un régimen que, pese a tener visos de agotamiento, pues está demostrando su capacidad de resiliencia. Laura Arroyo me pedía turno. Sí, en realidad por alusiones, comentando una cosa que señalaba Carlos. Y yo también estoy de acuerdo en que las palabras son importantes. De hecho, porque las palabras son importantes, creo que el lenguaje es una estrategia política. Hablar supone un ejercicio político. Cuando tú usas una palabra en lugar de otra, estás tomando partido. Y sí, para mí, Vox es fascismo. No tengo ninguna duda al respecto, no lo pondría en debate aquí, no lo pondría en debate en ningún lugar. Y contra el fascismo, creo que la única forma de vencerlos es no permitirles avanzar ni un milímetro. Y eso no es una lección española. Es una lección que conocemos muy bien, las que venimos de otras regiones, como por ejemplo en América Latina, pero que también se ven en Europa. Las podemos ver en Grecia, las podemos ver en Italia, las podemos ver en Reino Unido. Cada vez que el fascismo ha tenido una oportunidad de avanzar un milímetro, no se queda en el milímetro. Avanza muchísimos metros, kilómetros agigantados. Y lo que resulta terrible es que las derechas han renunciado a la democracia para ceder a ese discurso fascista. Pero también resulta terrible que desde algunas ideas de algunas izquierdas, que me parecen válidas como estrategias, empiezan a pensar que a lo mejor también tienen que ceder determinadas cosas en función de lo que yo puedo entender una táctica electoral. Pero por lo mismo me parece perfectamente denunciable, porque sí es ceder al fascismo. No estoy diciendo que las izquierdas sean fascistas, evidentemente, pero sí que le están haciendo el juego cuando, por ejemplo, vetan a la ministra que ha sido más incómoda precisamente para las fuerzas fascistas, y esto no lo digo yo, esto lo hemos visto en los últimos años. Basta con ver la hemeroteca y ahí está comprobado. Y sobre el tema de que no es una persona, por supuesto que Irene Montero no es una persona, en eso estoy también de acuerdo con Arantxa, representa mucho más. En realidad es la líder de un proyecto político, esto está claro, es la líder de un proyecto político que se llama Podemos y que forma parte en este momento de sumar en esas condiciones sobre las cuales luego podemos hablar y entenderé si la militancia, por ejemplo, no ve con buenos ojos ese acuerdo, porque lo entiendo, porque yo vengo de la militancia y no soy un cargo orgánico y me puedo permitir decir esas cosas. Pero ¿cuál es el tema cuando decimos que no son personas? Y entonces que las personas no se ven a rogar las representaciones, que olvidamos o caemos en una trampa de que los liderazgos se pueden separar de los proyectos. Esto no es verdad. No hay líderes sin proyecto y no hay proyectos sin líderes. Hay algunos a los que les toca encabezar determinados proyectos en un momento y luego ya no. Esto es verdad. Estoy de acuerdo. Pero creo que esa no es la lectura que se hace con el caso de Irene Montero. La lectura que se hace con el caso de Irene Montero es que es incómoda. Y que como es incómoda, pues a lo mejor hay que retirarla. Y eso sí supone una cesión. Porque Irene Montero, claro que representa el feminismo, representa mucho más que el feminismo. Por eso hablaba también yo de la clase trabajadora, por eso hablaba también de los cuerpos racializados. Pero entiendo, por supuesto, que representa ella en este momento todo un espacio político. Diría yo incluso un sujeto político que ella ha sabido representar. No se la está vetando y decir, uy, hay que defender a Irene Montero por personalismo, porque además, creo que esto es muy evidente, en todos los partidos hay personalismos. Y también podría decirte, oye, Yolanda Díaz no debería ser la única que represente toda la unidad de las izquierdas. Y tú dirías, hombre, Laura, es que Yolanda Díaz es claramente la que representa en este momento mejor la unidad de las izquierdas. Y estoy de acuerdo contigo. Entonces, también estarás de acuerdo conmigo en que Irene Montero sí que representa en este momento un proyecto político que ella además encarna por la labor que ha hecho estos años. Y no solamente porque en Podemos les ha ocurrido que él encarna. Y entonces no separaría liderazgos de proyectos, porque luego el problema está en que eso nos permite que cada vez que un líder ha sido golpeado precisamente por esa labor de líder, hay que dejarlos en el camino, tirados, que los chanquen los coches, que los atropellen y que nadie diga nada, porque no, hay que hablar del proyecto y no del líder. Y no se puede disociar. Líderes y proyectos van de la mano. Carlos. Bueno, muchas cosas. Empezaré con una aclaración que viene un poco al caso porque Laura ha hablado de cargos orgánicos. No vengo en representación de Sumar, vengo en representación de Ideas en Guerra, que es un proyecto, un centro de pensamiento con muchas militancias. Respecto a lo que decías del avance del fascismo, en una parte del análisis puedo coincidir, pero creo que no se le combate al fascismo, como decía, enrocándonos a hablar de nombres propios por encima de los peligros reales, cuando, por ejemplo, tenemos un Feijóo que ha anunciado que quiere eliminar el Ministerio de Igualdad. Creo que ese es verdaderamente el debate que teníamos que estar teniendo. La necesidad de que exista es el Ministerio como institución que representa a más de la mitad de la población en nuestro país y que además pues, es un grupo de población que está expuesto a tremendas violencias y desigualdades, como comentabais además, hoy la ONU lo ha vuelto a recalcar. Y yo creo que este debate nos encierra en una pugna eterna
no tengo nada malo que decir de Irene Montero ni de la agenda feminista que ha impulsado este gobierno, por supuesto, pero también, bueno, pues todos los que conocemos la ciencia política sabemos que los líderes transformadores y los líderes que son cruciales en transiciones políticas importantes y que cambian la cultura política de un país son los que más rápidamente se desgastan, ¿no? Y no verlo tampoco, o sea, es más bien una miopía política. Paola, ¿me pide turno? Sí, yo también quería responder al compañero. Creo que nos guste o no nos guste, Irene Montero representa simbólicamente para todo el imaginario colectivo el feminismo institucional, porque, como decía antes, es quien ha trasladado las demandas del movimiento feminista al BOE. Entonces, una cosa es que en un momento determinado del contexto político Irene Montero tenga que salir de las instituciones, como todo el mundo le llega el momento en el que tiene que salir de las instituciones. Ahora, precisamente, que 2 días después de que Núñez Feijóo aproveche para decir que quiere eliminar el Ministerio de Igualdad, que Santiago Abascal vuelva a sacar en sus redes sociales y a darle difusión a un corte en el que dice que las del Ministerio de Igualdad son unas psicopáticas y que también sería el primer ministerio que eliminaría, que desde las alianzas de la izquierda o las supuestas alianzas de la izquierda no haya un discurso de apoyo precisamente a esta figura, sino que haya un discurso de veto, lo único que está haciendo es darle la razón a todas estas figuras de la derecha y de la ultraderecha que están poniendo en cuestión a Irene Montero y que llevan poniendo en cuestión a Irene Montero a través de toda la violencia política ejercida contra ella los últimos años de legislatura, precisamente porque representa exactamente eso, que es el llevar las demandas del movimiento feminista al boletín oficial del Estado. Y no ha sido por otra cuestión, ha sido por esta. Olaya. Sí, hablando del desgaste político de Irene Montero, quiero decir, vamos a ver, lo de las valoraciones de verdad que me parece muy curioso, es que hablamos de una encuesta en la que Margarita Robles es la ministra mejor valorada, pero entonces ¿alguien se piensa que para el electorado de izquierdas es su máximo referente? Evidentemente no, es que en esas encuestas está votando la derecha. Entonces, que valore más la derecha a Irene Montero, yo lo siento, pero siento más orgullo que preocupación. Lo que pasa aquí es que hablamos a veces de, bueno, los proyectos no son las personas, hay que pensar en grande. Los proyectos siempre los hacen las personas, ya lo defendía el otro día. No es lo mismo un ministro de Igualdad con Irene Montero que sin Irene Montero, porque sin Irene Montero seguramente las leyes que se han conseguido sacar ahora adelante no habrían salido porque la presión lo hubiera podido, porque lo valiente que ha sido Irene Montero y lo que ha tenido que aguantar durante estos 4 años no lo ha aguantado ninguna ministra en la historia de la democracia de España. Y esto es un hecho, es un acoso, repito, que hasta ha estado en la puerta de su casa durante más de un año con sus hijos menores. Eso no lo ha aguantado nadie más, pero ¿qué hubiera pasado? Le hicieron un escrache a Soraya Sáenz de Santamaría y tuvimos que aguantar aquello como si fuera un acoso bestial, Dios mío, inaguantable. Una ministra y un vicepresidente en aquel momento vivían en una casa acosado por la ultraderecha durante más de un año. Y no pasó nada en este país, no pasó nada. Lo que ha vivido Irene Montero no lo ha vivido nadie. Claro que es una victoria del fascismo, es una victoria de la ultraderecha. Claro que lo es, porque quieren retroceder los avances feministas y es el símbolo feminista del gobierno de España. ¿Puede llegar otra mujer a hacer avances feministas? Por supuesto, claro, no solo hay una mujer feminista en este país, pero que ella ha sido la vanguardia, la que ha empujado con su cuerpo incluso estos avances es un hecho. Y dejarla de lado es darle la cabeza del feminismo a Vox. Se lo está rindiendo a sus pies. Y frente a Feijóo diciendo que va a quitar el Ministerio de Igualdad, lo que habría que decir es, pues Irene Montero es la que nos va a seguir representando en el gobierno de España, avanzando en políticas feministas para seguir luchando y avanzando. No, la quitamos para que no haya mucho ruido. Yo es que lo siento, pero creo que sin ruido no se avanza nunca en derechos humanos. Y también hay que recordar que hay que respetar a las organizaciones políticas. Nadie le ha dicho al Partido Comunista, a Más Madrid, a Compromís, ni a ninguno de los otros partidos, ni siquiera Izquierda Unida, que se ha echado a Alberto Garzón a un lado, ni a los comunes. Nadie les ha dicho a quién les tiene que representar. Pero a Podemos sí. ¿Por qué a Podemos sí? Se ha vetado a Irene Montero, de manera velada a Pablo Echenique, la siguiente, bueno, en otra época será Yone Belarra, porque el objetivo es que el sujeto político de Podemos, que ha sido transformador, que es el que hace temblar el sistema del 78, desaparezca, porque le somos incómodos al régimen, le somos incómodos a los grandes medios de comunicación, le somos incómodos a la banca. Es una realidad y se está dejando que se acabe con este partido político. Porque eso, el ruido parece que nos molesta. No, el ruido es lo único que puede garantizar y es la única posibilidad de ganar avances en derechos humanos, en feminismo, en derechos sociales, y todo esto pasa porque Podemos esté presente con los representantes que él mismo elige.
porque también repito que vamos repitiendo, o sea, pidiendo primarias durante mucho tiempo y tampoco se han querido respetar. Yo eso no sé muy bien tampoco dónde quedó la democracia en los partidos de izquierdas ahora mismo. Me parece, la verdad, muy triste tener que estar decidiendo a dedo este sí, este no, cuando tenemos que estar pasando por unas primarias. Ya nos adelanta hasta el Partido Socialista en democracia interna y es alucinante. Bueno, vamos a ver declaraciones del director de esta cadena en RAC1 hablando del error político del veto y volvemos aquí en mesa. O sea, el objetivo es evidente, si eso lo entiende todo el mundo. Es como si Irene Montero está, vas a tener a Ana Rosa, a Ferreras, a Griso, a todos los referentes de la derecha y la ultraderecha mediática de Madrid atacando, e incluso a sectores del Poder Judicial. ¿O acaso es casual los movimientos que hemos visto de Marchena en los últimos tiempos? Esto en Cataluña y en el País Vasco se entiende perfectamente. Pero entonces, si tú actúas así, estás regalando la victoria a la mafia. Si tú dices veto a Irene Montero, porque si tengo a Irene Montero voy a tener más ataques de la derecha mediática. Y sin embargo, si no lo hago, pues el diario El Mundo, que lo vimos todos el domingo, te va a hacer un retrato de tu familia planteándolo como la familia ideal. Es el funcionamiento de la mafia. Somos El Mundo, somos una publicación mafiosa. Defendimos la teoría de la conspiración diciendo que los atentados del 11 de marzo en Madrid fueron una cosa montada por los servicios de inteligencia del PSOE, que es lo que defendían. Hemos llevado los bulos hasta la saciedad. Pero si tú matas a Irene Montero, no te preocupes, que el periódico de la cloaca te va a sacar una entrevista con una foto preciosa. Yo creo que cuando la izquierda cae en eso, sobre todo en un contexto como el actual, en el que la violencia mediática y la violencia política y la acción de las cloacas ha atravesado todas las líneas rojas, digo porque ha atravesado todas las líneas rojas. En España el Estado renunció a su propia ilegalidad para combatir a ETA. En España el Estado renunció a su propia legalidad para combatir a los independentistas catalanes que no habían matado a nadie. Pero es que el Estado renunció a su propia legalidad para atacar a una fuerza política que lo único que estaba planteando es que en el marco de la legalidad vigente se podían cambiar algunas cosas. Entonces es como que tú respondas a esa acción de los mafiosos diciendo tenéis razón, a la gente a la que atacáis tiene que estar fuera, vamos a apostar por perfiles que sean inatacables, lo más parecido al PSOE posible. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Bueno, nos vamos con declaraciones que han tenido lugar hace muy poquito en televisión, justo en un programa matinal, el programa de Ana Rosa Quintana, donde el subtítulo que aparecía dice Irene Montero no suma. Veámoslo. Pasa lo mismo. Claro, aquí la gran conclusión es que Podemos, gobiernen o no gobiernen, ha desaparecido. O sea, Podemos ya es una reliquia, afortunadamente, para las libertades, para la democracia y para el sentido común en democracia es una reliquia. Y eso es una cuestión absolutamente innegable, ¿no? Y luego, pues, en fin, es que la señora Díaz, yo no comulgo con sus postulados ideológicos, pero tiene otras formas, tiene otro talante, claro. Tiene otra forma de tratar a los, por ejemplo, a los periodistas, a los rivales políticos. Es otra historia, ¿no? En fin, hizo una reforma laboral que le aplaudió la propia COE, es decir, la patronal. Es decir, PP, es una persona que ha fajado consensos y que no genera rechazo. Es decir, la señora Montero, el señor Iglesias y el señor Echenique, Belarra es una pobre segundona, generan un rechazo social importante. Y luego, lo decíamos... Vale, bueno, primero que no me extraña en lo absoluto escuchar a alguien como Eduardo Inda diciendo las cosas que está diciendo, las sandeces, la basura, el barro que generalmente dispara de manera impune, que me parece todavía peor. Me parece francamente asqueroso. Que también me parece asqueroso que se les haya permitido ese tipo de relato. Porque precisamente están pudiendo decir esto porque se les ha permitido esto. Yo creo que a veces hay que preguntarnos quiénes sonríen cuando tomamos determinadas decisiones. Si sonríe Eduardo Inda, yo me preocupo. Si sonríe Ana Rosa, yo me preocupo. Si sonríe Ferreras, yo me preocupo. Y no porque sea muy lista, creo que eso es algo que cualquiera puede ver. Lo que ha habido contra Podemos y por tanto también contra sus liderazgos, Pablo Iglesias, Monedero, Irene Montero, Pablo Echenique, y acabamos de ver cómo se ha referido a Ione Belarra, porque será la siguiente. O sea que también, esto es algo que habría que, por cierto, tener una militancia que sea capaz de denunciar con rapidez, porque ya está anunciando maneras y está apuntando por dónde van a ir. Pues lo que ha habido siempre es una operación de régimen.
Nada más, ha habido una operación de régimen que se ha gestado, por un lado, con la pata del Poder Judicial, como lo vimos en el caso de las cloacas de esta policía patriótica que fue investigada en el Congreso de los Diputados, por otro lado por la pata mediática, por otro lado por la pata económica, que no olvidemos que tenía muy claro que había que inventar un Podemos de izquierdas primero y que luego yo creo que también intentaban generar una suerte de ciudadanos de izquierdas para ver si podría funcionarles. Y hemos visto cómo han participado todos esos poderes en esa operación de régimen que ha durado años de años. Y a esto añado otra cosa. Podemos ha muerto, dicen, es una reliquia, es una ruina, no existe. Mira, yo creo que están bastante interesados en hablar de Podemos y en verdad está tan muerto. Todo el día veo que hablan de Podemos, de los líderes todo el día. En todos lados, en todos los medios, precisamente que detestan a Podemos y que lo dan por muerto toda la vida. No lo digo porque me interesa o porque me gustaría que no muera. Yo creo que no debería morir porque yo creo que ese es mi proyecto. Yo defiendo ese proyecto político desde una posición personal, desde una posición militante. Y creo que esa es la izquierda que necesitamos. Pero más allá de eso, incluso si el partido le fuera tan mal, no destinarían ni un segundo en las tertulias para hablar de Podemos. Pero se dedican a hablar de Podemos todo el tiempo. Y cada vez que Podemos habla y responde a lo que ocurre, también dicen que hacen mucho ruido. Bueno, si estuviera Podemos tan muerto, tampoco sería tan ruidoso entonces. Por más que nos quejáramos mucho, no seríamos tan relevantes en las cosas que decimos y no generaríamos tanto ruido. Entonces tienen que decidirse. O está muriendo o está muy vivo y quieren matarlo más bien. Que yo creo que es lo segundo. Más allá de los resultados electorales, claramente Podemos sigue siendo un sujeto político con acción potente. Y entonces por eso pregunto. Yo hay una cosa que ha dicho Carlos en la que estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Es verdad que todos los líderes que implementan políticas transformadoras salen quemados. Estoy totalmente de acuerdo con eso que has dicho. Es más, creo que precisamente igual no hay que decir que salen quemados, sino que los queman precisamente por eso. Creo que en eso es evidente. Claro, esto pasa. Pero digo, justamente desde las izquierdas, si en verdad queremos políticas transformadoras, y no me refiero solo al movimiento feminista, ahora sí me refiero a políticas transformadoras en general. Si en verdad queremos políticas transformadoras, ¿en serio lo que vamos a hacer es penalizar nosotros a quien está penalizando la derecha? ¿Aceptar la misma estrategia de la derecha si precisamente somos distintos en eso? O sea, creo que ahí estamos teniendo razón en el diagnóstico, pero una discrepancia, por supuesto, en la conclusión. Porque yo digo, ¿qué pasaría si en el Congreso de los Diputados, qué hubiera pasado? Casero del Partido Popular no se hubiera equivocado y no hubiera salido la reforma laboral. ¿Teníamos que quemar a Yolanda? ¿Tendríamos que haberla mandado a que se vaya a su casa? Yo no hubiera estado de acuerdo con eso, porque creo que hizo una serie de acciones desde el Ministerio de Trabajo que realmente han mejorado la vida de la gente, que fue, entre otras cosas, capaz de implementar los ERTE para que no hubiera despidos masivos en lo peor de la pandemia. Y yo eso no lo voy a olvidar, porque como mujer de izquierda creo que es precisamente lo que nos toca, defender a las nuestras precisamente cuando le están quemando. Y se equivocó alguien del Partido Popular y por suerte salió. Ok, pero si no, ¿la hubiéramos tenido que mandar a que se vaya a su casa? No estoy de acuerdo. Del mismo modo creo que Irene Montero no debe irse a su casa, precisamente por eso que creo que nos distingue a las izquierdas de las derechas, que cuando el poder golpea a los nuestros es cuando ponemos a los nuestros golpeados en los primeros puestos de la lista. Voy con Carlos. Justamente ese ejemplo, Laura, me pareció un poco no muy apropiado porque Yolanda ha reconocido muchas veces que de no haber salido la reforma laboral ella misma hubiera dimitido, que yo creo que también es una responsabilidad que debemos exigir a nuestros líderes. Los liderazgos al final no representan las esencias de un proyecto. Los liderazgos son las personas, los militantes que en un momento, en un contexto determinado, mejor pueden ampliar ese proyecto político, pero no en ningún caso deben ser las esencias, en mi opinión al menos. Se ha hablado de la cacería y de la violencia brutal que ha sufrido Irene Montero. Yo creo que no hay nadie que niegue que en este país pues, se ha visto, lo nunca visto, lo ha sufrido Irene Montero y también Pablo Iglesias, pero eso, bueno, tampoco, en mi opinión, tiene que ser un argumento para que por sí solo la gente se tenga que ir en listas o tenga que representar a perpetuidad un proyecto político. Antes de Irene Montero había feminismo y después de Irene Montero seguirá habiendo feminismo, por suerte, porque lo necesitamos. Le voy con Arantxa Tirado, que me pedía turno, después Paola. Yo creo que esto es un debate que va mucho más allá sobre si Podemos ha muerto o no ha muerto, porque al fin y al cabo, los partidos políticos son herramientas para representar una serie de ideas. En este caso, pues las ideas, las sensibilidades que están a la izquierda, de la izquierda del Partido Socialista. Y los partidos pueden pasar, o mutar,
pero las ideas son las que tienen que continuar. Y en ese sentido, yo, por supuesto, nunca le voy a dar la razón a Inda en nada, pero tomando, ¿no?, su reflexión de si Podemos ha muerto, bueno, yo creo que más bien lo que ha sucedido, y estoy pensando en el espacio nuevo que se ha creado con Sumar, con esta sumatoria de partidos a la izquierda del Partido Socialista, es que esta izquierda alternativa se ha suicidado ideológicamente. ¿Por qué digo esto? Porque con su falta de claridad ideológica, con su renunciar a disputar y confrontar, impugnar el régimen del 78 de manera abierta, me parece que está dejando su razón de ser. Y eso me parece que es un error político de largo alcance que se va a pagar muy caro. Quizás también en el corto plazo electoralmente, porque estos cálculos que se han hecho, que han servido para justificar el veto a determinadas personas, que es el veto a determinada manera de hacer política, ante la que se plantea, pues, como ha dicho Inda, ¿no?, algo menos confrontativo, más amable, etcétera, son cálculos que pueden salir mal, porque no olvidemos que buena parte de esa izquierda alternativa no vota solo por cálculos electorales, vota a veces incluso en contra de sus propios intereses pues socioeconómicos, gente que tiene pues un poder adquisitivo más o menos relativamente bueno en este sistema, que ha votado tradicionalmente a Izquierda Unida, ha votado también a Podemos y por tanto que vota por principios, ¿no? Y que cuando ve pues actitudes tan poco de principios como abandonar a una persona que ha dado la cara por defender una serie de políticas clave para la izquierda alternativa, como es la defensa del feminismo y los derechos de las mujeres, pues puede decir, bueno, ¿esto de qué va, no? O sea, nos estamos pasando de posibilismo. Entonces, no sé si estos vetos, estas decisiones son un triunfo para la derecha, porque hay mucha gente interesada también en la izquierda y en cierto sector del feminismo en cargarse a Irene Montero, y esto se está viendo estos días, como siempre, en redes, con una vehemencia y una visceralidad muy fuerte, pero sí es sintomático el hecho de que la derecha, como el Partido Popular, no entro ya en Vox, no tenga ningún inconveniente en rescatar a sus sectores más ultras, como Cayetana Álvarez de Toledo, para disputarle el voto a Vox, y en cambio la izquierda del Partido Socialista, con estas nuevas plataformas, decide dejar huérfano de voto, o de representación, mejor dicho, a los sectores, digamos, más radicales o que aspiran a tener en una papeleta electoral también representación de las personas más combativas y con un discurso al menos más de rechazo o de impugnación pues a los consensos, ¿no? E incluso el consenso de la manera de hacer política dentro de este sistema, que es siempre muy acotado. Con Dina Busselham desde redacción. Dina Busselham, cuéntanos. Muy buenos días, Sergio. Hoy hemos conocido un informe de las Naciones Unidas, que indica que el 25% de la población mundial cree que está justificado que un hombre golpee a su mujer, y alerta que los responsables del retroceso son movimientos antigénero bien organizados con muchísimos recursos. Estos son datos, una muestra de lo que hay en juego, que ya se ha comentado además en la mesa de debate. Siguiendo con el informe de la ONU, y cito literal: la reducción de las libertades globales ha ido acompañada de una reacción violenta contra la igualdad de género y los derechos de la mujer, que ha afectado a sociedades enteras al cambiar las reacciones de poder. Los resultados de este informe del PNUD se han calculado a partir de los datos de la Encuesta Mundial de Valores, con información de 80 países, recogidas en 2 oleadas entre 2010 y 2022, y una cobertura del 85% de la población del planeta. El sondeo se focaliza en las 4 áreas en las que considera el organismo de la ONU que las mujeres y las niñas sufren desventajas y discriminaciones sistemáticas, en concreto la política, la educación, la economía y la integridad física. Bueno, pues ahora me vais a permitir hacer una breve reflexión al hilo de lo que está ocurriendo en nuestro país, y muy especialmente dentro del espacio a la izquierda del PSOE. En un momento en el que la lucha feminista es una de las principales dianas de la derecha y la ultraderecha, con la amenaza real de que pueden gobernar dentro de un mes en nuestro país, y con todas las conquistas conseguidas en estos últimos años, gracias precisamente a quienes han puesto su cara y su cuerpo en estas luchas, dejar caer a compañeras, y hablo concretamente de Irene Montero, manda un mensaje muy peligroso a la sociedad. El problema no es Irene, es lo que representa Irene. El problema es el aviso a navegantes que está implícito en el veto a una compañera. Si quienes se ponen en primera línea a defender la ampliación de derechos son atacadas violentamente,
señaladas, perseguidas política, mediática y judicialmente, y si tras esa cacería organizada la izquierda asume los marcos de la derecha y deja caer a compañeras, mal vamos. Si algo nos han enseñado las luchas colectivas, también las del movimiento feminista, es aquello de que nos quieren en soledad, pero nos tendrán en común. Defender y proteger colectivamente derechos y libertades es la única garantía que tiene el pueblo de conseguir cambiar las cosas. Porque hoy es Irene, pero mañana puede ser cualquiera de nosotras desde cualquier espacio. Porque, como ya dije alguna vez, la batalla cultural ya la está ganando la derecha. Y prueba de ello el informe de las Naciones Unidas que os contaba antes. Así que ahí lo dejo, Sergio. Bueno, me voy con Paola. Sí, perdón por el blancón de antes, que es que veo a Eduardo Inda y se me atrofia un poco el cerebro. Nada, yo lo que quería decir, justamente en línea con lo que acaba de comentar Dina, es que el problema no es que Irene Montero sea el liderazgo esencial del feminismo, que jamás pueda abandonar las instituciones y tenga que estar el resto de la historia representando al feminismo en el Ministerio de Igualdad, ¿no? El problema es que, sea intencionado o no, la coincidencia temporal del ejercicio de violencia política que ha sufrido, las exigencias de la ultraderecha para que sea apartada con el veto hacia ella, significa que se manda un mensaje de disciplinamiento hacia todas las feministas, que es, si esto se lo pueden hacer a una ministra y cuando se lo hagan no va a haber quien la acuerpe detrás, ni siquiera los suyos y las suyas, que no te van a hacer a ti misma cuando vayas a una fiesta y de repente presencies que hay un tipo que está intentando enrollarse con una chica que está borracha y que no es capaz de articular una palabra, y tú vayas y digas, oye, mira, esto no lo puedes hacer, y seas la loca, la que no suma porque aguas la fiesta, que no le van a hacer a alguien que en su trabajo se queje de que su jefe pueda estar acosándola sexualmente. Entonces, si tocan a una ministra, ¿cómo no van a tocarnos al resto? Si no sostienen a una ministra, ¿quién nos va a sostener a las demás? Hola, ya me pedía turno. Sí, bueno, hay un titular de Confidencial de 2016 que siempre me gustó mucho, que era el proyecto Podemos ha muerto, nunca gobernaremos, entrecomillado, ¿eh? 2016. Los medios llevan intentando matarnos desde el comienzo y van a seguir haciéndolo porque, como decía Laura, no estamos muertos, sino ya hubieran parado los ataques. Sabes que estás en el lado bueno de la historia cuando Eduardo Inda se alegra de que te vaya mal. Entonces, someterse a sus postulados es un error político muy grave. Y decías, Carlos, que el acoso en sí no es un argumento para incluir a Irene Montero en las listas o en el proyecto. En realidad lo es, pero no lo es por lástima o por agradecimiento, no, lo es porque recibes el acoso por algo. Recibes el acoso porque tienes la capacidad de tener un apoyo social o de avanzar en derechos. Es decir, si hay alguien que no tiene capacidad de movilizar a la gente, de trasladar las demandas de los grandes movimientos sociales al BOE, a pesar de las resistencias de los medios de comunicación, del poder judicial, del poder económico e incluso de los socios de gobierno, entonces no recibiría acoso, porque le daría igual al sistema, porque no sería molesto. Pero una persona que lo está recibiendo es por algo, y por eso quieren acabar con ella. Y si alguien se confunde y cree que por acabar con Irene Montero o Pablo Iglesias esto va a parar, se equivoca. La reacción conservadora no va a parar. Vamos a ver un retroceso en derechos sin parangón desde el 78, porque la ola reacción además es internacional, lo veíamos, va a pasar en todo el mundo, con el informe de la ONU lo veíamos también en avances feministas. Esto va a pasar, por eso toca poner un pie en pared y decirle no pasarán, pero creyéndotelo, porque también además vemos, bueno, cómo, por ejemplo, en este caso el Partido Socialista parece que se presenta a las elecciones un poco de, bueno, a ver si consigo ser líder de la oposición con la mayor fuerza posible por el voto útil. Vamos a ver, hay que reeditar este gobierno de coalición, porque si no va a haber un retroceso bestial en derechos. Y lo que haces en lugar de ir todas juntas, todas en común, a combatir esta ola reaccionaria y a seguir dando pasos hacia adelante para seguir aumentando los derechos de la mayoría social de este país, lo que haces es descabezar el espacio político porque hace ruido y le molesta a la ultraderecha mediática, le molesta a Ana Rosa y a Eduardo Inda, pero ¿a qué le importa? Al espacio de izquierdas no debería importarle molestar a esa gente. Es lo que decía, es que Irene Montero está mal valorada. Hombre, es que me valoren bien los votantes de Vox o del Partido Popular, como le pasa a Margarita Robles, me preocuparía muchísimo. Entonces, de verdad, volvemos a pedir lo mismo, respeto a las organizaciones políticas, respeto a Podemos y también bueno, que pensemos por qué de verdad nos estamos sometiendo a esta ultraderecha con sus postulados y liquidando a Irene Montero. Es un error político que vamos a pagar muy caro. No sé si en las urnas, pero en los próximos 4 años estoy segura de que sí. Carlos. Se está hablando mucho de errores políticos, creo que es un poco la frase que va a ser la frase de la semana. Yo aquí veo dos.
El primero yo creo que es un error de fondo legítimo y que ha existido siempre en las izquierdas, que es una parte de la izquierda que siempre cree que está haciendo las cosas mal si la derecha le felicita o se congratula mínimamente con ella. Yo creo que viene un poco de un discurso ciertamente derrotista y que busca las esencias. Y otro error político y que yo no entiendo, la verdad, y me gustaría pues, si alguien lo pudiera explicar, es si crees que de verdad el objetivo de Sumar, como se ha dicho, es hacer desaparecer a Podemos. Si se cree de verdad que es una operación para la destrucción del partido, ¿por qué se firma un acuerdo con el que no se está de acuerdo? Yo eso sí creo que es un error político y que una vez firmado un acuerdo y, como dice Olaya, el principal objetivo es reeditar el gobierno de coalición y en vez de estar hablando de lo importante, lo histórico del acuerdo, de cómo enfrentarnos a las elecciones, de cómo despertar esperanza en lo que queda de campaña, estemos hablando otra vez de nosotros mismos, sabiendo que los partidos tienden mucho al autoengaño y a pensarse que sus problemas, que los problemas de sus líderes son lo más importante para el resto de la población, yo creo que tenemos que empezar a interpelar directamente a la gente y hablar de las cosas que les importan y que le despiertan por la noche. Pero es que yo lo siento, pero yo creo que ilusionar a la gente vetando a dirigentes, a gente que se siente representada por esas personas es muy complicado. O sea, es hablar de proyectos. Repito, los proyectos los representan las personas. Yo no creo que porque desaparezca una persona en concreto, de repente el proyecto se muera, ¿no? También decían cuando marchó Pablo Iglesias de Podemos que entonces Podemos iba a desaparecer automáticamente y no iba a importar a nadie. Bueno, no es verdad. Intenta Eduardo Inda poner a Ione Belarra, nuestra secretaria general, en segunda línea. Bueno, está claro que no la conoce o simplemente quiere insultarla porque eso es a lo que se dedica este señor en los medios, pero es importante que haya ciertas personas que defienden ese proyecto al frente y gente más valiente y que lucha hasta el final, que no se doblega ante el sistema. Y una de esas personas es Irene Montero. Dice, vamos a ilusionar y hablemos del proyecto. El proyecto tiene que conformarlo X personas. ¿Por qué entonces, si las personas no son importantes, hay esa visceralidad con el veto a Irene Montero? ¿Por qué no se levanta el veto si no es tan importante las personas que van en las listas? Es que creo que siempre se juega a poner la responsabilidad en el mismo lado y no es así. Y hombre, yo claro que no es derrotismo hablar de que no, si me aplaude la derecha está mal, es porque soy derrotista o pienso en pequeño. No, vamos a ver, a mí que el Partido Popular me aplauda una política, sea de avances sociales, sea de derechos laborales, incluso del cambio climático, me preocupa, claro que me preocupa, porque sus intereses son los opuestos a los míos. Totalmente, y la visión de la realidad y de este país y de la sociedad en la que vivimos es totalmente opuesta a la mía. Pero ¿cómo vamos a estar de acuerdo? ¿Pero cómo puede ser que me aplauden mis políticas? No puede ser. ¿Han aplaudido, pues eso, el aumento del gasto militar? Hombre, pues no estamos de acuerdo. Claro que no estamos de acuerdo. Y a mí lo que me preocupa no es esa izquierda derrotista, me preocupa que haya una izquierda que quiera acordar con el Partido Popular medidas o que esté de acuerdo con que sea coincidente lo que se propone desde la derecha a lo que se propone desde la izquierda, porque entonces no es ni una cosa ni la otra. Entonces estamos sometidos a lo que va dictaminando el sistema y el régimen continuamente, porque si no ponemos en cuestión nada, porque la derecha si no te apoya, algo estamos haciendo mal. Creo que nadie ha hablado de lo que acabas de decir, la verdad. ¿Quieres decir? Creo que no estaba hablando de que la izquierda se tenga que apoyar en la derecha en ningún momento. No, pero que ese pequeño... Has dicho que era que, o sea, como que no está bien una izquierda derrotista, sí. No está a favor de que la derecha te pueda Hay cierta izquierda, históricamente, que siempre ha pensado que si hay alguien fuera de nuestro circulito de poder nos felicita es que algo estamos haciendo mal, porque nosotros nunca ganamos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir en la resistencia. Y yo creo que Podemos ha logrado... O fue lo opuesto a eso. Podemos ha logrado ser gobierno en este país, en el primer gobierno de coalición de la democracia, así que creo que si de algo no se le puede acusar a Podemos es de que tenga mentalidad pequeña. Yo creo que esto es lo que nadie pequeña. ha logrado. Y hoy Sumar existe precisamente por eso. Sí, porque Podemos fue capaz de romper una cláusula de exclusión que habría contra todas las izquierdas a la izquierda del PSOE. Sí. ¿Y cómo lo hizo? Pues pensando así. Mira, yo en el momento en el que yo también lo he entendido como Olaya, es verdad que a lo mejor lo hemos entendido mal, pero yo también lo entendí como Olaya. En el momento en que creemos que derrotismo tiene que ver con principios, estamos empezando a entrar en una espiral peligrosa. Nunca va a ser una derrota defender principios, te reditúen a veces más y a veces menos. A Podemos hubo un momento en el que redituó mucho,
porque supo leer el momento político, la crisis de régimen. De esto se ha hablado mucho y podemos hablarlo también mucho más. Es apasionante en términos académicos, pero vamos a lo concreto del hoy. Yo creo que Podemos ha demostrado que había una izquierda que era capaz precisamente de algo que las izquierdas anteriores no habían hecho, que habían de alguna manera intentado, sí, siempre ser a la izquierda del PSOE, lograr, y creo que esto hay que también reconocerlo, desde una cultura política difícil, dura y de resistencia, que hubiera mejores opciones, mejores políticas, o defender mejores leyes en el Congreso, aunque no lograran ganarlas, pero lograrlo. Pero luego apareció una formación política como Podemos que tenía ambición de poder, de disputar el poder. Eso es lo que no le permiten, eso es lo que no les gusta de Podemos, que no está dispuesto a no tener ese poder o a dejar de disputarlo. Esto a veces, como digo, reditúa más en las ánforas, en las urnas, y a veces un poco menos. Eso puede ser, pero lo que también es cierto es que lo que estamos viendo hoy es que se intenta borrar esa historia. Borrar esa historia haciendo creer que Podemos no es lo que es. Tampoco podemos hacer eso. Si tanto denunciamos las fake news, empecemos por casa. Podemos es lo que es porque lo ha demostrado. Podemos ha logrado, insisto, llegar al gobierno de España. Esto, ninguna formación. ¿Y por qué? Precisamente por esa tosudez de decir mis principios no se tocan. Y el primer principio fue el democrático. Cuando en 2015 ya se debería haber formado gobierno de coalición, Podemos no renunció a ello, pese a todas las presiones de dentro y de fuera. Cuando dijeron que Sánchez tenía que acordar con Albert Rivera, Podemos igual dijo que no. Y luego tuvimos que ir a una repetición electoral. Tuvimos que ir a 4 repeticiones electorales. En 2019, después de las elecciones de la primera mitad del año, también se dijo que había que firmar un acuerdo de programa, un acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez, pero sin entrar Podemos. Lo dijo gente del espacio que hoy está en Sumar. Y que yo creo que habrán entendido que se equivocaron. Está bien, nos podemos equivocar en la política, eso es legítimo. Nunca lo han dicho, pero yo quiero creer que en el fondo se equivocaron. Porque lo cierto es que esa tosudez que hoy parece un derrotismo, no lo es precisamente. Esa tosudez de decir no, se respeta el voto de las urnas y se respeta. Y han votado que Podemos tiene que estar en el gobierno hace 4 años y lo siguen votando hoy, pues se tiene que respetar. Y del mismo modo creo, y en esto sí que estoy bastante de acuerdo con Olaya, que los liderazgos, por supuesto, que no son esencias. Los mismos proyectos te diría que no son esencias. Pero ¿cuál es el tema aquí que sí me parece clave? Hay una cuestión que sí está de fondo y que es más importante que las esencias, que es la democracia. A los líderes en los proyectos se les vota. Y sin embargo, hay una coalición en este momento, Sumar, con la que uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, le parece más táctico, más estratégico. A mí me da igual. No voy a entrar en ese debate ahora mismo, a lo mejor después. Pero sí es verdad que no entiendo por qué los representantes que han sido elegidos para representar una formación política están vetados y los de otras formaciones no. Porque Irene Montero está ahí por algo. Está ahí por algo. Me voy con Cristina Fallarás, que la tenemos por teléfono. Cristina Fallarás, has escrito un artículo en el Diario Público titulado Sobre Irene Montero, en el cual hablas del veto a la que fuera ministra de Igualdad. Cristina, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es tu valoración y qué se puede leer en este artículo en el Diario Público? ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Lo primero que os puedo contar es que quiero aprovechar este momento para dar las gracias a Irene Montero y a todo el equipo de Igualdad. Creo que es el equipo, y llevo muchos años, como 30 y tantos, haciendo política, periodismo político y no solo, y activismo en este país. Creo que es el equipo más valiente, y que más ha transformado la sociedad en la que vivimos. Yo soy feminista y no tengo más que palabras de agradecimiento. Por lo demás, creo que apartar a Irene Montero, pero también apartar a Vicky Rosell, apartar a Isa Serra, apartar a Pam, apartar al equipo de Igualdad de la política activa, del gobierno, de la posibilidad de trabajar desde el Congreso de los Diputados o desde cualquier otro lugar, es uno de los mayores errores que va a cometer esta sociedad. A lo bestia, pero es que además yo lo siento personalmente como un castigo contra el feminismo. Yo cuento en ese artículo que en 2018, cuando acabó la huelga feminista del 8 de marzo, que fue uno de los momentos más importantes de esta democracia, internacionalmente importantes, me acuerdo que Juan Carlos Monedero me llamó para hacerme una entrevista y estuvimos hablando y me dice, bueno, ¿qué? ¿Estaréis contentas con el éxito de la convocatoria? Estábamos hablando de millones de mujeres, millones, hombres algunos, pero millones de mujeres. Y me dijo, ¿estaréis contentas? Y le dije, pues mira, y en ese momento me di cuenta de que no estaba contenta. Y en directo me pregunté por qué no estaba contenta. Y le dije, no estoy contenta. ¿Sabes por qué?
porque por esto vamos a ser muy, muy, muy castigadas, porque ahí estábamos solas y va a haber un castigo contra esto. Y de ahí a hoy, que son solo 5 años, y 5 años histórica y políticamente no son nada, estamos recibiendo el castigo más bestia que yo recuerdo contra un movimiento político. Y especialmente encarnado en la figura de Irene Montero. Mira, el otro día leí un tuit de un personaje de Más Madrid, que ni recuerdo el nombre ni quiero acordarme, que decía, bueno, ha sido un error de Pablo Iglesias proponer a Irene Montero y a Yone Belarra porque son las peor valoradas, bla, bla, bla. Primero, como si Pablo Iglesias fuera el que hace y deshace solamente él solito y no hubiera ningún mérito por parte de las mujeres del partido, cosa que ya me parece una miradita de señoro. Pero pensé, ¡ostras, cuidado! Porque este tipo lo que está haciendo es evidenciar que estamos asumiendo los valores del enemigo, o del adversario, o del resto, si me quieres entender. ¿Qué es ser la peor valorada?, me pregunté. Es decir, ¿de verdad desde Sumar, desde Más Madrid, desde esa gente, por ejemplo, de Más País, están pensando si alguien es mejor o peor valorada? Porque las feministas hemos sido siempre las peor valoradas, pero es que si me apuras, las mujeres hemos sido siempre las peor valoradas. Y las personas que hemos luchado por la memoria histórica somos las peor valoradas. Y somos las peor valoradas las personas que luchamos por la justicia social y por la redistribución de la riqueza en este país y en el mundo entero. ¿Por qué? Porque incomodamos. La mayoría, en cualquier sociedad, en cualquier ámbito, en la especie humana, si me apuras, la mayoría es esencialmente conservadora, porque ya le viene bien cómo están las cosas. Pero es que sobre todo los privilegiados y las privilegiadas son radicalmente conservadoras. ¿Quién es la peor valorada? La que más molesta. ¿A quién queremos cerca, compañeras y compañeros? ¿A quién queremos al lado? A la que más molesta, a la peor valorada. ¿Por qué? Porque es quien está incomodando a la clase que se nutre del resto, a los privilegiados y las privilegiadas. A mí esa frase me parece que retrata lo que se acaba de hacer con la ministra Montero y lo que se acaba de hacer con el equipo de igualdad en general. Es decir, quitar de en medio a quien molesta. Bien, yo he aprendido en periodismo que si no molestas no haces buen periodismo. Eso es aplicable a la política. Si no molestas a los bienestantes, a los bienpensantes, a las gentes de bien, que dijo aquel, no haces la política de la gente. ¿De verdad estamos quitando a esa gente del medio? ¿De verdad estamos retirando a Irene Montero, que era efectivamente la que más molestaba? Y gracias, Irene, por hacerlo. Ina, ¿en qué situación nos deja si el veto se mantiene? Es decir, Podemos se ha incorporado a Sumar y parece que esto, bueno, pues si la cuestión se mantiene hasta que se oficialice la presentación de listas, ¿cuál sería la tesitura política en la que se va a encontrar ese espacio a la izquierda del Partido Socialista o el espacio sociológico representado por Unidas Podemos y ahora por Sumar? Bueno, yo no soy política, yo soy activista y soy periodista. Si esto queda así, bueno, pues han pactado Podemos y Sumar. Quiero decir, Podemos se ha unido al grupo de Sumar, pues adelante con los faroles. Es decir, lo que no voy a hacer es como esa gente que dice, yo no votaré porque ahora se ha dado este paso. Bueno, Podemos está en Sumar, pues Podemos está en Sumar. ¿Els comuns están en Sumar? Pues están en Sumar. Es decir, lo que no voy a abandonar es mi buena y saludable costumbre de votar a la izquierda más a la izquierda más a la izquierda. De la izquierda. Quiero decir, yo tengo mis costumbricas, ¿verdad? Y soy ya mayor. Ahora, también tengo claro que mi activismo va por otros derroteros y mi acción política es activista. Es decir, creo que en este momento es un buen momento para plantearnos cómo va a ir nuestra lucha en los próximos 4 años y cuán dura debe de ser porque creo que vamos a tener un camino lleno de piedras. Periodista, muchísimas gracias por acompañarnos en El Tablero.